Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Laura Ceballos y este es el programa Epicentro Electoral a través de Sin Línea MX. Hoy quiero platicar con ustedes de un documento que acaba de publicar la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, en donde señala los 10 delitos electorales básicos sobre los que tenemos que estar muy atentos. Vamos a acordarnos que a partir del lunes 4 inicia lo que es formalmente el periodo de campaña electoral. Durante este tiempo, todos los partidos tienen obligación de hacer cada una de sus actuaciones transparentes, apegadas a la ley, y cualquier cosa que salga de lo normal, como entregar tinacos, láminas, despensas, dinero, gorras, propaganda, que tengan toda la intención de recibir a cambio la fotocopia de la credencial para votar y la promesa de votar por un cierto partido, es un delito electoral. Todos estos delitos electorales, gracias a la intervención oportuna de la iniciativa de cambiar a grave la categoría de los delitos que se configuran en materia electoral y que ya no tienen derecho a fianza, hace que este proceso tenga una protección un tanto mayor en comparación con las anteriores. Sin embargo, acabamos de ver que el lunes pasado el presidente hizo la acotación de que en el Estado de México ya habían empezado estos coyotes a querer comprar votos. ¿Cómo compran los votos? Saben que hay zonas muy pobres, empobrecidas gracias a la intervención oportunísima de estos gobiernos prianistas que por años mantuvieron cinturones de miseria a lo largo y ancho del país. Entonces, conmueven a la gente a través de dádivas. Estas dádivas son elementos o materiales que les ayudan a mejorar las condiciones de sus casas o que probablemente les alivien el hambre por unos 2 o 3 días, les dan un billete de 500 pesos y la gente puede verse favorecida por unos cuantos días. El hecho es que si hoy nosotros permitimos que esta clase de delitos prosperen, vamos a seguir fomentando el avance de estas lacras. Entonces voy a presentarles este documento que además viene caricaturizado para que sea un poco más digerible y más fácil de comprender. Este documento se llama Los 10 delitos electorales que debemos conocer y defender. Perdón, y denunciar. En primer lugar, tenemos el utilizar bienes o servicios públicos en una campaña. Las personas en el gobierno no deben destinar dinero, bienes o servicios públicos que tengan a su disposición en virtud de su encargo a los actores políticos que participan en los procesos electorales. Esto es, que se garantizan las elecciones equitativas y libres. Por ello, comete un delito electoral aquel servidor público que utilice los bienes del Estado en apoyo o en perjuicio de un candidato o un partido político. Sin detrimento de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado, este delito se sanciona hasta con 400 días multa y prisión de 2 a 9 años. Este ya es un delito, acordémonos, grave. No alcanza fianza y aquel servidor público que destine sus fuerzas y pueda distribuir a través de su encargo dinero, dádivas o promoción a favor de un partido o en detrimento de otro, puede recibir de 2 a 9 años de prisión y una multa de 400 días. Acordémonos que estos días son unidades de medida, pero de todas maneras es una lana y para un servidor público pues no es poquito dinero. Esta clase de ejemplos es el típico gobernador o presidente municipal que manda a poner lonas, a repartir folletos, a pintar bardas, a entregar playeras y gorras o a uniformar a toda la gente del servicio de esa demarcación, puede ser una delegación, como en el caso de la Ciudad de México, una alcaldía, o bien un municipio o incluso el gobierno del estado que vaya a tener votaciones y que pone lonas por todos lados apoyando a un candidato, pero distrayendo el dinero que no está específicamente determinado así por las campañas. Acordémonos que el Instituto Electoral da una dotación de dinero a cada uno de los partidos
para esos efectos particulares. Entonces, si a un partido le dan 1,000 pesos, él tiene que gastar esos 1,000 pesos en la publicidad, porque así se estipula. Si de pronto se hacen campañas que cuestan más de 1,000 pesos, 2,000, 5,000, 10,000, y hay un montón de panorámicos con leyendas de vota por fulano o vota por sutano, pero que ya no corresponde al presupuesto, entonces se puede presumir que ese dinero viene del erario. Entonces hay que estar atentos, hay que denunciarlo. ¿En dónde? En la FEPAD. El segundo delito se refiere a condicionar el acceso a servicios públicos y a programas sociales. Acordémonos que eso era típico del PRI. ¿Quieres una despensa? ¿Quieres estar en el programa de, no sé, de Procampo? Bueno, entonces tienes que votar por el PRI y tienes que entregar tú la fotocopia de tu INE, y si te es posible hasta la fotografía de tu voto cuando te toque ir a votar, y tú vas a recibir ese programa social. Pues no, los servicios públicos y los programas sociales que el gobierno distribuye en beneficio de la población no pueden ser restringidos por motivos electorales. Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos o licencias, o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio de un partido político o candidato es también un delito electoral. La pena que se le impone a ese servidor público puede ser también de 200 a 400 días con una multa de 2 a 9 años. Esto era pan de cada día cuando las campañas del PRI e incluso del PAN. Entonces hay que estar atentos cuando vengan a ofrecer: te voy a pavimentar tu calle si tú votas por mí, te voy a construir un hospital si tú votas por mí. Todas estas condiciones son delito electoral. ¿Por qué? Porque es obligación de los gobernantes, ya sea en su esfera local, municipal o federal, el hacer todas esas mejoras a la ciudad, en la pavimentación, la colocación de luminarias, la reconstrucción de bardas, escuelas, etcétera, y no debe de ser condicionado por tu voto por un partido en específico. Eso es un delito electoral. Aquí estamos viendo esta caricatura. El tercer lugar es comprar o coaccionar el voto de servidores públicos. Trabajar en el gobierno no implica la obligación de apoyar a un partido político. Los servidores públicos, al igual que el resto de la ciudadanía, tienen el derecho de votar libremente y de tener la ideología política que cada uno quiera tener. Al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña, voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, se le impondrá una pena de hasta 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años. El gobierno de un estado o de un municipio o una alcaldía no puede obligar a que los trabajadores de tal demarcación voten por el partido que él representa. Si el representante del partido morado quiere que sus subordinados voten por su partido, es un delito electoral. Entonces, no se le puede condicionar tampoco el tener el trabajo por votar por ese partido. También es un delito electoral. Aquí vemos al jefe obligando a la secretaria a votar por el partido pentagonal. El cuarto delito es intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas. Garantizar la seguridad de la casilla en la ciudadanía, en los lugares donde se instalan las casillas de votación, es una situación indispensable para que se pueda ejercer el voto de manera libre. A quien realice algún acto que provoque intimidación, que atente contra la libertad del sufragio o que imposibilite el libre acceso de los electores a la casilla, también se le impondrá una pena de 50 a 100 días multa de prisión, hasta de 6 meses y hasta 3 años. Si esta conducta además se realiza por personas armadas, la pena señalada se aumentará en la mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. En esta elección que pasó, vimos pocas formas de detener a la gente para votar. Sin embargo, podemos tener un poco de presunción que habrá lugares en donde haya gente pagada, enviada
para evitar que la gente vote, porque así suponen que el partido que en ese lugar vaya a tener una ventaja pueda ganar. Entonces, la gente que esté como observador electoral, incluso los propios vecinos de la casilla, pueden hacer la denuncia e inmediatamente llega la autoridad, porque en ese día la autoridad electoral, la FEPADE, la Fiscalía, está ayudada de la policía local para que puedan ir a ese lugar e incluso con la Guardia Nacional a detener a las personas que estén amedrentando a los vecinos para votar en ese lugar. Entonces hay que poner mucha atención y no permitir que otros nos impidan ejercer nuestro voto. En quinto lugar, rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas electorales. Los partidos reciben financiamiento público para sus actividades ordinarias y para los periodos de campaña. También es legal que recurran al financiamiento privado con los límites que las leyes electorales establecen. Entregar o recibir aportaciones en dinero o en especie a favor de algún partido político o coalición cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o bien cuando el monto rebase lo permitido por la ley, también se considera un delito electoral y se sanciona con 5,000 días multa y hasta 15 años de prisión. Es decir, una persona que aporta una camioneta o que entrega 1,000,000 de pesos para que se hagan las campañas, incurre en un delito electoral. Esto lo vimos muy claramente en la elección de 2018, cómo es que mágicamente los partidos más pequeños e incluso candidatos independientes que no tienen derecho a montos enormes por no tener una base electoral sólida o a no haber participado en el periodo electoral inmediato anterior, no pueden obtener grandes sumas y sin embargo sus campañas fueron pletóricas de propaganda que sale de un dinero ilícito. Tenemos la seguridad de que la autoridad electoral de repente se hace de la vista gorda. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos, porque la Fiscalía no tiene nada que ver directamente con el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado a través del órgano de vigilancia de hacer la revisión de todos estos gastos y de recibir los reportes de gastos de los partidos. Sin embargo, si nosotros de pronto vemos que aparece en un día 100 espectaculares y bardas, podemos estar seguros de que no es precisamente del dinero dotado directamente por el INE, porque el INE tiene un límite, un monto que no debe rebasar un monto lógico. Por eso hay que estar muy, muy atentos. También sabemos que hay lugares en donde el crimen establecido en ese lugar da dinero a los candidatos y les financia todo. Y resulta que hacen grandes fiestas, bailes, regalan despensas, pero que rebasan el límite de lo lógico, de lo que el partido con sus recursos puede hacer. Entonces, este es un delito muy grave que alcanza hasta 5,000 días multa y hasta 15 años de prisión. Claro, los políticos felices, ¿no? De recibir el dineral que mágicamente se convierte en parte de su erario particular y después no tienen manera de cómo demostrar que lo ganaron limpiamente, como ciertos gobernadores que están siendo desaforados para ser juzgados como se merece. El sexto delito es destruir o dañar material electoral. Los materiales y documentos electorales como las boletas, las actas, las urnas, los modulares, es decir, las casetas en sí, y los marcadores indelebles son fundamentales para la realización de procesos democráticos de elección de nuestros gobernantes. Sin tales insumos, las elecciones no tendrían certidumbre. No disponer de ellos implica una afectación directa al derecho de votar de la ciudadanía y por eso al miembro de un partido político que sustraiga, destruye o altere los documentos o materiales electorales, se le impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años. Si la afectación la lleva a cabo un ciudadano sin afiliación partidista, la sanción puede ser de 6 meses y hasta de 3 años de prisión. Recordemos que todos estos materiales se elaboran con una cierta gama de elementos de seguridad. Por ejemplo, el marcador indeleble
hace que no pueda ser borrado con una goma y no se puedan alterar las actas. Las actas tienen un papel de seguridad con unos colores que tienen muy definido, que un borroncito los hace verdaderamente, o sea, se nota. Las mamparas tienen un costo. Cada una de las cosas que conforman el material electoral son caras y destruirlas para evitar que la gente vote, la verdad es que no tiene nombre. Por eso es bien importante que las personas que vayamos a hacer observación electoral de manera ciudadana, o bien los que vayan a acudir al llamado del INE para ser observadores electorales, seamos también cuidadosos de observar, de darnos cuenta cómo es que tanto los funcionarios de casilla como los representantes de los partidos políticos o bien la gente que acuda a votar haga uso de los elementos con la mayor precaución para evitar que se destruyan y así impedir que otros voten. Este es un delito muy importante que además nosotros como ciudadanos votantes ese día de la elección podemos perfectamente impedir que se realice. Aquí estamos viendo la famosa quema de urnas que la verdad es que sabemos de un tipo que tiene unas características físicas que ordenó desde la Cámara de Diputados la quema de las boletas para que no hubiera evidencia del fraude electoral cometido en 1988. En séptimo lugar tenemos el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Este es un delito que ahorita nos trae un poquito en jaque porque el INE consideró que el partido Morena no hiciera presentación de su informe de gastos de precampaña fuera grave, tanto como para eliminar a más de 49 de sus candidatos. Sin embargo, lo que el partido dice es que ellos no hicieron precampaña, no gastaron dinero de la precampaña y se basaron en la realización de encuestas con los miembros del partido. Sin embargo, para el INE, la rendición de cuentas, como dice aquí, es uno de los pilares fundamentales del sistema electoral. Aquel candidato que compruebe y justifique el uso de los recursos que utilice en la campaña siempre tendrá mayor legitimidad que aquel que no lo haga. Si además no se informa sobre los recursos que se utilizan en actos políticos a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, esta conducta se considerará un delito. Al candidato o funcionario partidista que se abstenga de realizar la comprobación y justificación de los gastos ordinarios y de campaña, una vez que hubiera sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades, se le impondrá de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años. ¿Por qué? Porque este es un elemento de certidumbre para la autoridad fiscalizadora de que no hay dinero injustificado, es decir, que si se le dan 1,000 pesos al candidato, al partido, están distribuidos en pago de salarios, pinta de bardas, mítines, lo que tengan que hacer, pero se justifican con cada una de las facturas que tanto los candidatos independientes como los partidos de los políticos tienen que presentar para justificar sus gastos. Sin embargo, hay una serie de requerimientos que se tienen que cumplir y que también pueden subsanarse y pueden no ser castigados con la eliminación de la candidatura. Sin embargo, estamos precisamente en el impasse de ver qué es lo que determina el Tribunal Electoral, que es la autoridad máxima para esta situación, en el caso de los candidatos que están siendo acusados de no haber presentado su informe de precampaña. Aquí estamos en el delito número 8. Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados. La democracia requiere de sondeos y encuestas que permitan a la ciudadanía conocer las percepciones sobre los actores políticos y sus propuestas. Los medios de comunicación adquieren un papel relevante en este ejercicio. Durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora oficial en que se cierran las casillas, está prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Las personas que no cumplan con los tiempos autorizados para publicar encuestas cometen un delito que se sanciona hasta con 3 años de prisión y 100 días multa.
Durante años anteriores fuimos testigos de encuestas bien cuchareadas en donde se daba por ganador a un candidato porque las preguntas que se les hacían a las personas a la salida de la elección, de la votación, pues orientaba a pensar que se iba a tener como ganador al partido A. Y resulta que mágicamente, de la noche a la mañana, en cuestión de 2 o 3 horas, cuando todos estábamos durmiendo entre las 3 de la mañana y las 5 o 6, resultaba que el partido B mágicamente lo había rebasado casi 2-1. Entonces, las televisoras, sobre todo, que son artífices de gran calado y que se han dedicado siempre a mover los hilos de la opinión pública en función de quien les paga, ya no tienen permitido hacer este tipo de acciones. Simple y sencillamente la gente va, vota, sabe por quién votó y eventualmente el único autorizado para responder encuestas de salida y dar sondeos aproximados es justamente el Instituto Electoral y en los estados los OPLES a través del famoso PREP, que es un conteo rápido en donde se da una tendencia oficial que tiene que coincidir con los conteos que los funcionarios de casilla a final tengan que publicar. Pero si a la gente se le empieza a convencer a través de sondeos y de encuestas de salida, además de confundir, se puede incurrir en un delito grave y la verdad es que las televisoras en esto han tenido mucho que ver. Por eso hay que estar atentos de que ese día no tengan esta subida mágica, inexplicable, irreal, en una de esas encuestas de las televisoras mágicas, ¿no? Ay, se parece a uno que hace preguntas en la mañana y que es un poco chillón. En el número 9 está inducir el voto siendo ministro de culto. Aguas, este es un delito que últimamente las personas que son líderes eclesiásticos, sobre todo de la iglesia más preponderante en México, han incurrido, han querido pasarse la laicidad del Estado por debajo de la sotana y han hecho llamados graves a no votar por un candidato, a que la gente le tema a ese candidato, a que crean que es del diablo y cosas por el estilo. México es un estado laico y esto supone que los ministros de culto, sean de una u otra religión, no puedan invitar a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. El artículo 130 de la Constitución establece que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de ningún candidato, de ningún partido, de ninguna asociación política. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos del culto o en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Por esto, aquel ministro de culto que en el desarrollo de los actos propios de su religión induzca al voto de la ciudadanía, comete un delito electoral que se castiga hasta con 500 días de multa. No podemos permitir que nuestras creencias personales a nivel religioso permeen a las creencias de los demás a través del liderazgo, es decir, no podemos pretender que un sacerdote de algún tipo, de alguna religión, influya en la manera en que yo debo votar. Esto es un delito, es grave, porque pertenece a la parte emocional y no a la parte política, su trabajo. Entonces no podemos permitir que ellos opinen, porque si bien pueden votar, no tienen derecho de modificar el voto en los demás haciendo uso de su influencia política, emocional y religiosa. Aquí no pueden presentar al partido cuadrado como un diablo y al partido de las tres rayas como un bueno, como lo hemos visto en el pasado, que ha habido incluso personajes de alta envergadura que han paseado incluso con estandartes religiosos y que han acudido a celebraciones religiosas en público. En la
parte interna en la vida personal e íntima de cada servidor público. Ellos pueden ir a la celebración religiosa del rito que ellos elijan, pero no tienen por qué hacerlo público, ni tienen que ser públicas sus apariciones en estos recintos, porque sí invaden esferas que corresponden a la parte íntima. El profesar una religión es cuestión de uno. Y el delito número 10, alterar los datos de la credencial para votar. Esto lo vimos también durante muchísimos años con las credenciales apócrifas. La credencial para votar es un documento público que cuenta con datos personales del titular, es decir, el nombre, el domicilio, la fecha de nacimiento, el registro de población o CURP, la huella dactilar y la firma. Los datos personales de los ciudadanos que tienen credencial para votar están inscritos en el Registro Federal de Electores. Al alterar estos datos sin el mecanismo legal correspondiente, se comete una conducta delictiva. Aquella persona que altere el Registro Federal de Electores o participe en la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía, se le impondrá una sanción de 60 a 200 días multa y prisión de 3 a 7 años. Aquí hay dos cosas, o bien las credenciales apócrifas, en donde hay 70 Juanitos Pérez con diferentes fotografías, o la misma fotografía con 70 nombres diferentes, para que la gente pueda ir a votar, a hacer el famoso carrusel de votación, o bien que la persona que trabaje dentro del instituto y que esté en contacto directo con el Registro Federal Electoral lo altere precisamente para que haya 70 Juanitos Pérez o una persona con 70 nombres diferentes y pueda ir a votar en 70 casillas diferentes para engrosar los votos hacia un candidato o partido o coalición. Y también hemos visto que ha habido venta de registros de electores precisamente para cometer delitos electorales que antes eran muy comunes. Yo espero que en este proceso electoral los que se dedican a hablar por teléfono, a mandar mensajes para meterle miedo a la gente en contra de un candidato o echarle flores al candidato que tiene más lana y que quiere volver al poder para poder tener de nuevo esas prerrogativas y volvernos a robar como antes, no lo hagan, porque es un delito grave y nosotros tenemos obligación de denunciarlo. ¿En dónde? Precisamente aquí. ¿Cómo presentar una denuncia? La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, o FEPADE, tiene diversos mecanismos. Puede ser a través de FEPADETEL, que es el número 800-833-7233, o bien desde Estados Unidos y Canadá, 1866-4779-960, o más fácil, a través de la página de internet www.fepadenet.gov.mx, para que sea la autoridad la que verdaderamente se vaya a sancionar, a investigar estos delitos. Nosotros tenemos la obligación moral, política, ciudadana de defender nuestro voto. Por eso es súper importante que nosotros nos volvamos garantes de esta elección. Otra serie de delitos que han sido parte del catálogo que durante años se ha denunciado incluso el presidente ha sido la compra de votos. El día de la elección se acercan y le dan dinerito a la gente antes de entrar a la casilla, le dan un billetito de 500 para que la gente, antes sustraían las boletas, entonces de 500 boletas en una casilla, de repente habían 450, faltaban 50 votos, porque la gente se llevaba la boleta, o bien para que votaran por un cierto partido, un partido tricolor, y la gente ya con los teléfonos que tenían cámara podían tomarle fotografía a su voto para que demostraran que habían votado por ese partido y recibieran su billetito al salir de la votación. También está el embarazo de urnas. Esto significa que en una casilla a la que van a tener acceso 500 personas, porque de acuerdo al padrón,
es el número de personas que en esa casilla pueden votar por la cercanía en su domicilio y tal. Resulta que de 500, mágicamente van y encuentran 700 boletas. A eso se le llama embarazo de urnas. Y es un delito grave porque logra o bien que se invalide la votación en esa casilla o bien que los funcionarios, como antes ocurría, se hicieran de la vista gorda y podían intercambiar los votos del partido que ellos no querían que ganara y contarlos por buenos para el partido que sí querían que ganara, o hacer ahí una serie de aritméticas que le sumaran puntos al partido que diera más dinero. Otro, ese es bien grave, el acarreo. Platicando con la doctora Patti Escamilla, me comentaba que en Estados Unidos es no solamente esperable, sino ni siquiera es delito que de un distrito electoral, de un condado, lleven camiones, el senador de tal lugar lleve camiones para que acerque a la gente, porque a lo mejor viven en lugares lejanos y no tienen coche o son personas de la tercera edad y no tienen la misma movilidad, y los recogen en camiones, los llevan a votar y los regresan. Aquí en México, esa es una actividad gravísima, porque sabemos que los partidos rentaban, esperemos que no vuelvan a hacerlo porque es un delito también grave, rentaban camiones con la finalidad de transportar a la gente para votar por ese partido, porque además en el camión, como si fuéramos en una excursión al zoológico, les daban la playera, la gorra, la bolsita con el logotipo de ese partido, que podía ser o del color del cielo o uno tricolor, y incluso había un amarillo, la elección pasada que daba incluso paraguas y gorras y playeras, para que la gente vote por ese partido, y entonces a eso se le llama acarreo y es un delito bastante grave. Nosotros conocemos la forma en que se han movido por años porque hemos sido víctimas de estos mapaches electorales. Hoy es bien importante nuestra participación porque estos mapaches además están siendo tanto manipulados por los partidos políticos como siempre ha sido, pero además pueden llegar a ser protegidos incluso por ciertas autoridades electorales. Ahí es donde entra nuestro trabajo. A partir de este lunes 4, todas las cosas que nosotros veamos raras, un camión repartiendo tinacos o regalando despensas. Hoy todos tenemos un arma infalible, un teléfono que se ha vuelto un arma de verdad en contra de esta clase de delitos y de estos delincuentes, con el que podemos grabar la acción, dirigirla a FEPADENET y hacer que esa compra de votos pare. No necesitamos que nos guíen. Hay una parte de la historia del derecho electoral que es bien importante. Durante los años de Porfirio Díaz, él decía que él no consideraba estar cometiendo un delito electoral al mandar ya las boletas llenas. Fíjense nada más qué sujeto tan curioso. Él no creía estar cometiendo un delito. Él decía que él mandaba esas boletas llenas o mandaba a decirle a la gente por quién votar en tal o cual lugar porque quería mucho al pueblo y él no quería que se equivocara la gente. Él consideraba que la gente era tan idiota que necesitaban la guía o la boleta llena. Acordémonos que además en esos tiempos eran muy pocas las personas que podían votar y no tenían derecho, obviamente las mujeres, las personas indígenas no eran tomados en cuenta más que en ciertos lugares y en ciertas cantidades, pues a lo mejor, vaya, una fracción muy, muy pequeña del país podía hacerlo. Y sin embargo, su decisión ya era enviada desde Palacio Nacional para que tal o cual candidato ganara. Nos ha costado a lo mejor todo el siglo zafarnos de esa cadena. Hoy los mexicanos sí somos mayores de edad, sí sabemos lo que queremos, sí sabemos por quién vamos a votar,
porque es parte de nuestros derechos político-electorales. Acordémonos que el principal derecho político-electoral es poder votar o bien ser votado en una elección. Eso es el derecho inicial. Sin embargo, también está nuestro derecho a elegir, a decidir libremente, porque una elección tiene que tener varios componentes, entre ellos ser libre, ser universal, ser auténtica, pacífica, y nosotros tenemos la obligación de votar por la persona que a nosotros nos parezca. No necesitamos ayuda de nadie, gracias, somos gente adulta que podemos tomar la decisión. Entonces, yo creo que sí es bien importante que empecemos a tener en cuenta que los mapaches electorales están esperando que alguien se distraiga, no porque no sepan que estos ya son delitos graves, lo saben porque esto fue una reforma importantísima a inicios de este año. Lo saben, pero nunca falta el que se cree más vivo y siente que tiene el poder de seguir manipulando a las personas. Acordémonos que la gente pobre de este país no es pobre por elección y no es pobre porque le gusta ser pobre. Es pobre porque los gobiernos del PRIAN obligaron a la gente a tener cada vez menos acceso a la cultura, al trabajo, a la salud, a satisfactores básicos y los hundieron en círculos de pobreza de los que es difícil salir. Sin embargo, hay que acordarnos también que el voto es una llave elemental para poder abrir justamente la puerta que nos da el acceso a una mejor vida, a una vida en donde nosotros somos los soberanos, los que decidimos, y por eso nosotros no podemos permitir que nadie nos vuelva a robar el voto. Es necesario que protejamos todos los días, desde este día, aunque todavía no empiezan virtualmente las campañas, sino hasta el 4, pero desde este día hasta el 6 de junio, nuestro entorno. También podemos recibir correos electrónicos, podemos recibir llamadas telefónicas a las 2, a las 3 de la mañana, mensajes de texto, no van a faltar descalificaciones, mensajitos de WhatsApp. Seamos cuidadosos, documentémoslos y empecemos a tener evidencia de lo que sucede, si pueden grabar las llamadas, porque eventualmente nosotros podemos hacer estas denuncias y hacerlas masivas. En el 2018 hicimos ese ejercicio, miles de personas que fuimos tratadas de convencer a la mala con mensajes a las 3, a las 4 de la mañana diciendo que el candidato que hoy es el presidente era un peligro para México y tal. Entonces hay que ser bien, bien cuidadosos, tratar de documentarlo todo y estar en constante denuncia. La FEPADE va a tener mucho trabajo, pero nosotros somos responsables de ese trabajo. Pues bueno, vamos a terminar esta presentación con nuestro glosario. Ya habíamos hablado de nacionalidad y de ciudadanía. Y hoy quiero que hablemos de unos términos que vienen dentro de la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, que dice, la primera, ¿qué es un afiliado y qué es un militante? Es aquel ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. Entonces, acuérdense que por un lado hay afiliados o militantes y por otro lado hay simpatizantes. ¿Quiénes son los simpatizantes? Pues son personas simplemente que se identifican en ciertas cosas, en ciertas ideas con ese partido político, pero no han tenido la voluntad de ser parte de estos activos miembros. Sin embargo, puede que voten por el partido de su elección sin tener esta categoría. En segundo lugar, tenemos al aspirante. El aspirante es el que hasta este domingo, hasta el día 3 de abril, será la persona que tenga el interés de obtener el apoyo ciudadano para postularse como candidato. Acordémonos que
Este periodo que hemos estado viendo es el periodo de pre-campañas. Todavía no hay nada para nadie. Apenas a partir del 4 empezará la parte de la campaña en donde, dependiendo de los mecanismos de cada partido, se decidirá cuáles serán los candidatos de cada partido o coalición a lo largo y ancho del país en los 300 distritos de representación directa, y por eso hay que estar bien atentos a los diputados federales, a los que van a ser diputados en nuestros estados y, ojo, a los presidentes municipales. Quiero hacerles una pequeña acotación aquí en Cuernavaca, que es un municipio pequeño y que, vaya, no tiene la gran cantidad de votantes que requieren estos 19 aspirantes. Son 19 los aspirantes que quieren competir para alcanzar los votos y poder llegar a ser presidentes municipales. En la siguiente intervención voy a platicarles quiénes son. Hay unos de negro pasado, hay unos que ya fueron gobernadores y presidentes municipales, o que ya fueron procuradores, o que ya fueron diputados federales, estatales, o que han sido senadores y que quieren volver a regresar, ahora convenciéndonos de que ahora sí, con esta elección, ellos van a dar lo mejor de sí. Vamos a empezar a hacer una radiografía de quién es quién, porque necesitamos saber por quién votamos y tenemos que tener la certeza de que la persona que llegue a ser elegido, en este caso presidente municipal, o a los estados que van a tener gobiernos en cambio, o los diputados locales o los diputados federales, tienen que darse cuenta que no es por ellos, no es por su fama, no son por sus trabajos anteriores, es más, ni siquiera por el nombre que tengan, será por el voto de los ciudadanos. Y esta será la primera elección intermedia en donde el ciudadano verdaderamente está informado, interesado en que las personas que lleguen a contender sean las personas que queremos que tengan el voto ciudadano. Un tercer término, tenemos a las autoridades jurisdiccionales locales. Jurisdiccionales locales, a lo mejor es un término que no mucha gente está familiarizado con él, pero no son otra cosa que los tribunales o los órganos jurisdiccionales electorales de las entidades federativas. Es decir, en los estados, estos organismos, por ejemplo, aquí en Morelos se llama el INPEPAC. Dependiendo de cada estado, tienen diferentes nombres. Esas son nuestras autoridades locales. Es el Instituto Electoral del Estado y tiene la calidad de autoridad administrativa. O bien están los tribunales locales, que también es la autoridad judicial de cada estado. Encima de ellos, por rango, están las salas regionales, que son 5 regiones, 5 salas regionales y una sala especializada regional, y arriba de ellos está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a nivel jurisdiccional, y a nivel administrativo, por encima de los institutos locales, está el Instituto Nacional Electoral. Esa es la distribución de cargas de las autoridades federales. La tercera autoridad, que en este caso es de quien hablamos hoy, es la FEPADE, es la Fiscalía Especializada que tiene en el orden de la Fiscalía del país, es como una especie de subprocurador. Este fiscal especializado en delitos electorales se dedica exclusivamente a perseguir todos y cada uno de los delitos, de las fechorías que estos mapaches quieran imponernos el día de las elecciones. Esta es la autoridad a la que más debemos acogernos nosotros los ciudadanos, porque es a quien más cerca tenemos en el ámbito de solicitarle auxilio directo y prácticamente al instante. A la autoridad electoral o a los tribunales electorales hay que seguir una serie de pasos que pueden llegar a ser un poquito complicados para la ciudadanía, pero no la denuncia. La denuncia en la FEPADE es automática, es prácticamente instantánea y tenemos acceso a ella todos los ciudadanos. Tenemos también al candidato, que en este caso será el ciudadano que haya obtenido el registro ante el Instituto
o el organismo público local, que son estos OPLES o institutos electorales de los estados, y que vayan a contender por un cargo de elección popular, ya sea de manera independiente o como representante de un partido o bien por una coalición. Y por último, vamos a platicar de las medidas cautelares. ¿Se acuerdan que durante estos días que hemos visto que están bajando candidaturas de algunas personas, se escucha la palabra medidas cautelares? Estos son actos procedimentales que determina el Consejo, la comisión o los órganos desconcentrados competentes. Son todas las autoridades que sean de parte del INE o de parte de los tribunales locales o federal y que se hayan solicitado por medio de la Secretaría Ejecutiva, por la unidad técnica, ya sea de fiscalización, de quejas del INE, o por algún organismo público local, o bien por un vocal ejecutivo de las juntas locales que correspondan. Esto porque haya habido algún acto que deba de ser declarado su cese inmediato para que no se cometan infracciones tanto a la normatividad electoral o bien para que no se ejecuten daños irreparables o que no se afecten principios que justamente vayan a romper con el orden de los procesos electorales o bien que vulneren bienes jurídicos tutelados por las disposiciones que se contengan en la normatividad electoral hasta en tanto se emita una resolución definitiva. Esto, en materia electoral, de alguna manera equivale a una especie de amparo, en el que una persona o un candidato le pide a la autoridad que corresponda, sea el organismo local o el INE, y el INE a través de sus múltiples secretarías lo ordene, que los actos que están siendo denunciados paren. Puede ser la difusión de algún promocional en donde se ataque directamente la figura de un candidato o bien que se acuse a alguien de un robo, un despojo, alguna, y necesites suspenderse tal propaganda para evitar que la imagen de ese candidato se vea demeritada y eventualmente cause una falta de competencia normal en el proceso electoral. Estas medidas cautelares son muy importantes porque se suspenden también de manera instantánea. En derecho electoral, estas suspensiones no tardan, como en el derecho penal, días y días en contestarse, mientras en una suspensión y luego la suspensión definitiva. No, esto es inmediato, son términos de 12, de 24, de 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral, como es un proceso en realidad corto, este caso será del 4 de abril al 1 de junio, ese será el tiempo de la campaña. Las cosas que se den tienen que suspenderse pronto si es que pueden llegar a dañar la imagen de un candidato, por ejemplo. Entonces, este es un mecanismo de acción rápida por el que los candidatos o los partidos pueden solicitar la defensa de sus intereses para no verse vulnerados en sus derechos. Y pues bueno, este fue el breve glosario del día. Yo les agradezco que hayan estado aquí, que me acompañen. Y les agradezco también que nos sigan en las redes sociales de Sin Línea a través de Facebook, YouTube, Twitter, TikTok y las que se encuentren. Yo soy Laura Ceballos, me da mucha alegría poder estar con ustedes y recuerden, este es el programa Epicentro Electoral. Les agradezco su atención y nos vemos a la siguiente. Hasta luego, bonita noche.